Buenas tardes, bienvenidos. La Academia cuenta hoy afortunadamente con la presencia de la excelentísima señora doña Almudena de Arteaga y del Alcázar, que nos va a ofrecer una conferencia titulada La mujer renacentista en la novela histórica. La Beltraneja, la Latina, Catalina de Aragón y Leonor de Austria. Tiene la palabra la ilustrísima señora secretaria general, doña Adelaida Bordés, para dar lectura a la acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el 26 de marzo de 2014, que recoge el acta número 277 y según la propuesta del doctor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, se acordó por unanimidad incluir en la programación del presente curso 2014-2015 la conferencia titulada La mujer renacentista en la novela histórica, la Beltraneja, la Latina, Catalina de Aragón y Leonor de Austria, ofrecida por la excelentísima señora doña Almudena de Arteaga y del Alcázar, marquesa de Cea, escritora, licenciada en Derecho y diplomada en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria. Comunicado el acuerdo a la señora de Arteaga y del Alcázar, entre sus premios citamos el Internacional Alfonso X el Sabio, el Azorín y el Algaba, entre otros, y tras mostrar su satisfacción a colaborar en esta Real Academia, aun haciendo un hueco en sus muchas actividades profesionales, quedó fijado el acto para el día de hoy, 7 de abril de 2015. Muchas gracias, señora secretaria general. Normalmente los conferenciantes o las conferenciantes son presentadas generalmente por algún académico o por alguna persona de su elección. Este no va a ser el caso, porque la conferenciante ha decidido hacer referencia a su obra y a su persona como escritora ella misma, con lo cual vamos a tener una doble satisfacción, la de la conferencia después y primero la referencia que ella va a hacer a su obra, que es mejor. De modo que tiene la palabra la excelentísima señora doña Almudena de Arteaga y del Alcázar, marquesa de Cea, para pronunciar su conferencia sobre la mujer renacentista en la novela histórica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente, a la Real Academia por haber contado con mi presencia aquí. A todas las autoridades presentes, aparte de amigos, a toda la Marina y a sus almirantes, sobre todo teniendo en cuenta que estoy casada con un oficial de la Marina, y decidí presentarme, entre otras cosas, porque yo soy presentadora y he sido presentadora de muchos libros, de muchas conferencias y de muchos amigos. Y para mí, sinceramente, siempre es un sacrificio. Es un libro más que te tienes que leer, que no es lo que te conviene o lo que te interesa en ese momento, pero que por tu amigo lo haces, te ocupa un tiempo y me he sentido incapaz, de verdad, lo he hecho pensando en los demás. Pedir, y hay gente que se ha ofrecido, y a todos ellos les doy las gracias, pedirle a alguien que me presente. Y además no soy persona que me gusta escuchar lisonjas en boca ajena, con lo cual yo creo que nadie mejor para autopresentarme que yo. Es la primera vez que lo hago, también he de decirlo. Yo nací en Madrid un 25 de junio de 1967, estoy casada, tengo 2 hijas, una nieta, estudié Derecho y luego hice 3 años de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria. ¿Por qué? Porque me encantaba indagar en los archivos a pesar de estar redactando demandas y me encontraba con mucho papel viejo. Mi obra transcurre desde el siglo XIV, que es María de Molina, la más antigua de todas, no por un orden cronológico, pero sí porque, bueno, iba saltando de un momento a otro. Yo necesito aire muchas veces y cuando estoy en el medievo necesito saltar al Renacimiento y del Renacimiento al Romanticismo, por ejemplo, cuando termino una novela. Te empatizas con los personajes, los vistes con tu piel, te intentas vestir con su piel. Y es la manera de verdad de hacer una novela histórica. Al encontrarme con papel viejo me encontraba con muchísimas dificultades y ahora con la Beltraneja lo veremos. Por eso estudié paleografía. La paleografía me llevó a la genealogía y luego la nobiliaria, porque en la historia antigua de España indudablemente se habla de mucho conde, duque, marqués,
reyes que tienes que documentar. Irisarri, una amiga mía, escritora, siempre decía que yo escribía sobre princesas y sobre reinas. No es cierto, y hoy lo veremos, porque fui cambiando. Pero en realidad lo hacía porque son las que dejan un rastro, las que dejan documentación escrita, de verdad. Una panadera puede haber tenido una vida interesantísima para novelar, pero normalmente tienes que ficcionar muchísimo más. Ahí estaba mi primera dificultad. Luego la solventé, porque como verán, les iré hablando de cómo voy intentando mejorar como escritora en mi vida. Cuando yo estaba trabajando, trabajé durante 6 años nada más, ejercí el derecho, estudié derecho porque como tantos niños no tenía muy clara una vocación, tristemente. Envidio a la gente que la tiene desde muy joven. Trabajé esos 6 años en el despacho de Antonio Valencia y de Ceballos Escalera y me especialicé primero en laboral, defendiendo normalmente al empresario. El empresario muy pocas veces al final tiene la razón, suele ganar el trabajador, con lo cual seguí especializándome en mercantil. Cuando estoy en mi 5.º año en el despacho, me llega, no miento, me llega una proposición. Estaban buscando un target, estaban buscando un elemento de venta. Es tristísimo hablar de un libro como un elemento de venta, pero en Planeta estaban buscando a alguien que descendiese de un personaje histórico, que fuese Nobel y que rompiese con el mercado. Bueno, yo, si les digo lo que me pagaron, se podrían reír de adelantos de derechos de autor, porque acabaron haciendo un gran negocio conmigo y con la princesa de Well. Cuando íbamos por la edición número 25, me planteé una cosa en mi vida que fue arriesgada, pero que después de 20 años creo que acerté, que fue colgar la toga y dedicarme única y exclusivamente a la literatura. La literatura actualmente no solamente es escribir, es difícil vivir nada más que de derechos de autor, sobre todo con el tema del pirateo, que hablamos de la canción y hablamos de las películas, pero los libros se están descargando casi antes de pisar la calle y haber nacido en papel. Eso pues incluye conferenciar, ser jurado de varios premios literarios. Soy jurado de casi todos los que he ganado, que ya lo han mencionado. Adelaida, el Alfonso X el Sabio, vino con María de Molina, fue una novela bastante difícil, 54 personajes en la Edad Media, muchos de ellos con apodos, y recurrí a los apodos porque cogían 3 generaciones, y fue otra de las mujeres que yo rescaté del olvido. María de Molina, por ejemplo, en la enciclopedia de Modesto Lafuente, de su historia, fue 3 veces reina y le dedica exactamente 2 párrafos. Esa era mi misión. Yo tenía muy claro que huía del ensayo, me encanta el ensayo histórico y de hecho lo tengo que leer cuando estoy haciendo una novela, absolutamente todo lo que está publicado sobre un personaje, a los cronistas del momento, los documentos de los archivos, pero huía del ensayo. El ensayo llega a los muy doctos y no enseña a todos los que les aburre el tedio de lo que es el ensayo. Quería novelar. Bueno, lo conseguí después de podría hablar, tengo 19 libros publicados, entre novelas y un ensayo, que fue precisamente el de Beatriz Galindo, de la que vamos a hablar ahora. ¿Por qué escribo sobre Beatriz Galindo? Porque tenía esa pollita que tenemos todos los novelistas, de los grandes historiadores, que son nuestros maestros, y son los que nos aportan esa gotita de agua para llenar el vaso. Cuando te dicen, es que te falta tal fecha, es que en tu novela no has puesto a tal personaje o te lo has saltado, es un personaje muy secundario, está claro, o es que hay tal acontecimiento que tampoco aparece. No les puedes explicar a un ensayista que lo que hace es un compendio de datos, en realidad no le puedes explicar que te está rompiendo el ritmo de lo que es una novela y que probablemente el que está leyendo no va a pasar la página como sigas metiendo otro dato, otro lugar y otra fecha. Bueno, escribí Beatriz Galindo, fue mi ensayo, gané un premio, el premio Algaba, gracias a Dios, y ya los historiadores no me lo dicen más. 19 libros. María de Molina, las 4 mujeres de las que hoy voy a hablar. De Leonor hablé porque me hicieron un encargo sobre la juventud de Carlos V, y yo, como gran justiciera de la mujer, decidí que iba a hablar de su hermana mayor, de la cual en la historia se habla muy poco, y fue una gran sacrificada al imperio, de Leonor.
Y bueno, y después intenté también escribir ficción, porque también me echaban en cara que lo mío era novela histórica, que siempre me movía encima de unos pilares, que eso es mucho más fácil. Intenté escribir ficción, pero reconozco, con una novela que se llamaba Estúpida como la luna, que no tuvo el éxito deseado. Volví a la historia. Dicho esto, podría seguir hablando de mi vida como escritora. Llevo ya desde el 97 escribiendo y dedicada única y exclusivamente a la literatura. Paso a hablar, creo que es una presentación un poco más amena que empezar a leer todos los 19 títulos que tengo. He colaborado en televisión, he colaborado en radio, en Onda Cero, en muchísimos medios. Actualmente tengo una página entera en todo el grupo Promecal los domingos, que son todos los periódicos de Castilla-La Mancha locales y de Castilla-León, y una colaboración en Fuera de Serie, que es el Dominical del Mundo, que sale los domingos. Cada 15 días tengo media página a libre disposición, que eso para un escritor es maravilloso, sin encargos ni fechas de por medio. Y dicho esto, pasamos a hablar de mis 4 protagonistas. La primera que traté fue a la Beltraneja, precisamente. Es curioso porque se acaba de reeditar mi Beltraneja, publicada en el 2004, me parece. Vino después de Éboli, y supongo que se ha vuelto a publicar por la fuerza que tiene la televisión y las series de televisión. Acabamos de ver Isabel, y yo corregí los 8 primeros capítulos, los guiones de los 8 primeros capítulos, y fui yo precisamente la que dije: ¿por qué no vamos a hablar de esa posibilidad que Marañón menciona sobre una fecundación nada más y nada menos artificial que en el siglo XIV? Bueno, la Beltraneja. La Beltraneja, para mí, esta es la única imagen que hay de ella, para mí fue la gran perdedora de una época. Ella descendía de Enrique IV, apodado en la historia como el Impotente. Enrique había estado casado con Blanca de Navarra durante muchos años, desde muy joven, y no consiguió tener descendencia. Se anula de Blanca de Navarra y se casa con Juana de Portugal. Después de 6 años de matrimonio, Enrique consigue tener una niña. Estoy contando la historia. La historia medieval, todavía estamos en el medievo, no hemos pasado, estamos empezando la transición hacia el Renacimiento. La historia medieval nos cuenta que las pujas de poder de toda la nobleza de aquel momento eran tremendas. Había gente que era adepta, muchos nobles eran adeptos a Enrique IV, y había otra gran parte que eran adeptos a Alfonso y a Isabel, a los hermanastros de Enrique IV, fruto del segundo matrimonio de Juan II. ¿Qué pasa? Que los chascarrillos, los trovadores y todo lo del momento, los nobles que estaban en contra de Enrique IV empiezan a divulgar que en realidad esta niña no ha sido hija, eso ya se sabe, no estoy contando nada nuevo, del rey, sino de Beltrán de Alburquerque, uno de los validos más importantes y hombres de confianza de Enrique IV. Bueno, yo empiezo a documentar y a leer todo lo referente a la Beltraneja. Estudio a los grandes cronistas del momento, a Fernández de Oviedo, a Palencia, sobre todo a cronistas de la época de Enrique IV y a cronistas de la época de Isabel la Católica, porque no podemos olvidar que los vencedores normalmente se desprenden de todo rastro que pueda defender a los perdedores, de todo rastro histórico que haya podido quedar. ¿Y cuál es mi sorpresa? Bueno, estudio a Modesto de la Fuente, a todos los cronistas, me leo las crónicas, estudio la vida de la Beltraneja, que no me gusta llamarla Beltraneja porque yo creo que es la mal llamada Beltraneja, y de repente, y por supuesto leo todo lo de sus coetáneos, y leo pues el ensayo que hizo sobre Enrique IV, Marañón estudió el cadáver de Felipe IV, y a mí me parece sorprendente, pero sobre los huesos, eso lo sabrán los que saben de medicina, le acaba diagnosticando como enucoide en aquella época, enucoide. El caso es que yo, en la nota de pie de página de una de las páginas del ensayo de Enrique IV, que es así de grande,
leo que en la Biblioteca Nacional de Madrid existen dos documentos. Uno de un viajante llamado Muntler, en 1496, es decir, Enrique IV hacía bastante tiempo que ya había muerto, y otro de Paz y Meliá. Los dos estaban en latín, pero Marañón hace una referencia a una posibilidad. Y es que, al igual que Blanca de Navarra, las crónicas dicen que fue anulada sin ser desflorada, que a mí me encantan los términos de aquella época, Muntler dice que ha oído en la corte a los que todavía defienden a Juana, que ya está en Portugal desterrada, que la reina fue fecundada con una cánula de oro y con el semen del rey. Todo esto en latín. Yo me quedé perpleja, se ha visto en la película de Juana. Aquello lo escribí yo por primera vez, lo había escrito Marañón, me dio la guía, fui a la Biblioteca Nacional y los papeles existen en latín y existen de la época. Y pregunté a todo el que pude. Pregunté a los médicos, ¿se podía hacer una fecundación artificial en aquella época? Me dijeron, pero estás novelando. Y me decían, bueno, pues no sé, hombre, si es así como lo cuentan, pues muy rudimentariamente, quizá pudo prender aquello. Pregunté a los veterinarios. Y los veterinarios que habían estudiado historia de los veterinarios me decían que la inseminación del ganado se hacía desde tiempo ancestral. Aquí se unía otra cosa. Catalina de Lancaster, abuela de Enrique IV, había prohibido servirse de médicos moros y judíos. Y por lo visto eran los judíos, Samaya, que fue el que practicó, según los documentos, esta fecundación, Catalina ya lo había prohibido. Estamos en una época en que faltan casi 30 años, se está empezando a fraguar lo que son los tribunales inquisitoriales, pero todavía no se han llevado a cabo en las mentes de algunos. De todas maneras, es lógico que un rey, que ya a una edad bastante avanzada no ha conseguido tener descendencia, intente cualquier cosa. ¿Fue probable? ¿No fue probable? Quizá lo hicieron. ¿Por qué no pudo hacerlo? Cuentan que Enrique tuvo alguna amante que otra y que sí pudo efectuar el acto sexual. No lo sabremos nunca. Son secretos que va dejando la historia. A mí me llamaron de la Universidad de Lisboa para ver si rescatábamos, ahora que está tan de moda hacer las pruebas genéticas, los dos cadáveres, el de Juana y el de Enrique. Es imposible porque el de Juana desapareció en el terremoto de Lisboa. Juana, Juana es jurada princesa en Cortes, ahora voy para adelante y para atrás porque no tengo los papeles, no voy mirando los papeles, es jurada en Cortes por todos cuando nace. Todavía nadie duda de ella. Sabemos que años después, ella es una niña todavía con 4 años, los partidarios de Alfonso y de Isabel hacen la farsa de Ávila, donde colocan un pelele encima de un estrado, como si fuese Enrique IV, lo destronan y nombran rey a Alfonso, el hermano de Juana. Otra muerte oportuna, la de Alfonso. Alfonso era un chico sano, al parecer, pero muere en muy pocos días. ¿Quién queda? Isabel. Cuando solamente queda Isabel, en el Pacto de los Toros de Guisando, Enrique ya cansado, era un rey débil. Las coplas de Mingo Rebulgo, que también es que sería tedioso leerlas, pero ya mencionaban que se dudaba sobre su homosexualidad, sobre su debilidad, sobre que siempre estaba rodeado de donceles. Y eso era lo que se cantaba en las plazas, ¿no? Después de los toros de Guisando, los pactos de los toros de Guisando, una de las cláusulas más importantes es que Isabel nunca se casará sin el permiso de Enrique. Y como bien sabemos, 2 años después se casa con Fernando de Aragón a escondidas. Se rompen los toros de Guisando. Hay varias cosas en esta historia que a mí se quedan como interrogantes siempre. ¿No es curioso que un rey que no tiene descendencia y que tiene estas complicaciones para nombrar a su sucesor en la corona muera sin hacer testamento? Primera. ¿No es curioso que a Juana, una vez que Isabel se corona reina, a las 48 horas de haber muerto Enrique en Segovia, con el cadáver, ya sabemos que se dice que rey muerto, rey puesto, ¿no? Se corona rápidamente. ¿No es curioso
y echan, hay 5 años de guerra. La Beltraneja está prometida con el rey de Portugal. El rey de Portugal le ayuda contra las huestes de Isabel y acaba perdiendo la batalla. Es entonces, con 12 años, cuando a Juana la mandan a Coimbra, al convento de Santa Clara, y la meten en un convento de por vida, en principio de por vida. Ella no tenía vocación de monja, pero la meten en un convento de por vida. Cada vez que Juana escribe al Papa para solicitar, y esas cartas existen en el Vaticano, salir del convento, el Papa consulta con Isabel e Isabel contesta que es mejor que siga en el convento. ¿Qué miedo hay? No solo termina ahí, a Juan, el hijo de Isabel la Católica, el mayor, llegan a proponerle matrimonio, proponerle a Juana que se case con Juan, para terminar con todas estas disputas que todavía seguían en Castilla. Juana, desde el convento, contesta que ella es la reina, murió firmando como yo la reina, Juana, la Beltraneja, que ella es la reina y que nunca será la reina consorte. No se casa con Juan. Pero es que no termina ahí la historia. Cuando Fernando de Aragón se queda viudo de Isabel, antes de casarse con Germana de Júa, la pide en matrimonio, nuevamente, para terminar con estas trifulcas. Juana permanece en el convento hasta que por fin la dejan salir y muere a los 50 años, en 1530, en Lisboa, apodada por todos los portugueses como la excelente señora. Es decir, el reconocimiento que los castellanos nunca la dimos, se lo dieron los portugueses. Y es curioso porque tú miras la vida de Juana, era una mujer tremendamente culta, se cultivó muchísimo cuando estuvo en Lisboa, al no poder hacer otra cosa. Llegó a conocer 5 generaciones de reyes, llegó a ver cómo murió su tía. Ha habido varios intentos de proceso de beatificación de Isabel y hay 2 causas muy importantes que lo frenan siempre. Una es cómo se portó con su ahijada, que aparte de sobrina era ahijada, Juana la Beltraneja, y otro es cómo se comportó con los judíos en el momento de Charles. Son 2 causas que frenan el proceso de beatificación de Isabel y lo han frenado en varias ocasiones. El caso es que Juana, firmando como yo la reina y muriendo como yo la reina, llegó a conocer, llegó a ver cómo muere su enemiga, llegó a ver cómo su sobrina, a la que llamaban loca, Juana la Loca, llega a reinar, se ingresa en Tordesillas, pero todo el mundo la sigue reconociendo como reina, como un extranjero con solamente 17 años llamado Carlos, el emperador, llega a España. Llegó a conocer a Leonor, de la que hablaremos un poco más adelante, de la que hablaré un poco más adelante, cuando Leonor se casa con el rey de Portugal, y llegó a conocer a la mujer de Carlos V. Y 2 años antes de morir, nace Felipe II. Llegó a conocer a 5 generaciones de reyes y ella jamás llegó a ser reina. Hablo, y ahora pasaremos a mi siguiente protagonista. Ahí queda la duda. La Universidad de Lisboa nunca pudo hacer las pruebas genéticas, por supuesto. Nunca se encontró, sabemos dónde está Enrique IV el Impotente enterrado, pero nunca se encontró a Juana. Estos son 2 de mis libros, que a mí después de... Éboli tuvo 25 ediciones y ya dejé de contar, porque hay un momento dado en que te pierdes, ya cuando sale Bucket, sale Bolsillo, sale Tapadura, salen diferentes colecciones históricas, dejas de contar. La Beltraneja íbamos por 14 y creo que la de este año ya ha sido la número 15. Enrique IV el Impotente, en el Coide según algunos, pero todo esto empieza cuando Juana es niña, ¿eh? Antes nadie dudaba de su virilidad, en los papeles por lo menos, lo que se puede leer. Bueno, estos son diferentes diapositivas. Isabel de joven, más o menos en la época que tuvieron el enfrentamiento entre hijada y sobrina. Tapiz costumbrista de la época. Isabel un poco más avanzado. Los reyes católicos ya con sus hijas, con 3 de sus hijas al fondo, y Beatriz Galindo. ¿Quién era Beatriz Galindo? Beatriz Galindo nace en 1465, 3 años después de Juana, la Beltraneja, contemporáneas.
Debe ser la sexta o la séptima de mis protagonistas, pero cuando tú investigas en un libro, normalmente, es más, te tienes que frenar, porque al tener que estudiar a todos los contemporáneos de un personaje principal, hay muchos que te saltan a la palestra y quieren ganar terreno. Tú cuando escribes una novela, de repente ves a un personaje que no se sabe cómo está llamando a una puerta y te estás dando cuenta de que lo tienes que frenar como sea. Ahí es donde yo cojo ese personaje y digo, bien, quietecito, no vas a quitar protagonismo a mi protagonista actual, al cajón de mis ideas, y luego los voy rescatando. A Beatriz la rescaté como la quinta o la sexta, me parece, de mis protagonistas. Beatriz es la primera maestra de España, y yo no me canso de decirlo. No tenía un sueldo como tal, pero sí recibía emolumentos de la reina Isabel la Católica. ¿Qué pasó? Como hemos contado, encadenan las historias. Ella nace en Salamanca, es hija de un caballero cricio, de una familia de hijosdalgos. De su madre apenas se sabe nada, pero se sabe que tuvo 5 hermanos. Vivía, porque suelo pisarlo el terreno o suelo intentar hacer una visita, sobre todo si estamos en España, a donde vivieron mis personajes. Hay veces que las cosas han cambiado muchísimo, hay otras que no. La casa de Beatriz Galindo sigue existiendo, al lado del patio de las escuelas menores de Salamanca. Hay una callecita donde hay un bar que era donde vivía Beatriz Galindo. Lebrija vivía a 3 casas de ella. Beatriz eran 5 hermanos, no había dote para ella, y su padre, después de quedarse viudo, se ingresa en un convento. ¿Qué decide para esta niña suya? Que su futuro es otro convento. No hay dote para casarla como él hubiese esperado. Beatriz, con 15 años, nada más, y yo no sé si sería por influencia de estar tan cerca de la universidad, había estudiado ya algunas asignaturas de medicina, teología, y hablaba perfectamente la lengua del lacio, es decir, el latín. Algo sorprendente para esta época. Las mujeres estaban totalmente relegadas de los estudios, no todas, porque yo siempre recuerdo a una Minerva, bueno, hay latinas, que es por lo que la apodan, latinas se pueden recordar, las tengo apuntadas, no me acuerdo de todas de memoria, pero están las hijas del conde de Tendilla, aquella María Padilla, que luego fue la mujer del comunero, era una mujer cultísima, y su hermana otra mujer cultísima. Toda la que tenía acceso a la cultura intentaba imbuirse en ella. Pero Beatriz fue sorprendente porque con 15 años nada más dominaba. Cuenta la leyenda, yo no me lo puedo creer porque la mujer no tenía acceso a la universidad, que incluso llegó a vestirse de hombre para suplir en alguna clase a Lebrija. Yo no sé si será verdad o no será verdad, para hacer alguna, cuando no estaba, suplirle en alguna clase. Lo que sí es cierto es que fue una autodidacta, porque ya no podía acudir a la universidad. Autodidacta. ¿Qué pasa cuando Isabel de Castilla se hace con el trono? Como bien he dicho, era la tercera en la sucesión. Primero estaba la Beltraneja, a la cual le quitaron la corona. Después estaba su hermano Alfonso, que murió. Yo, como siempre digo, muertes oportunas, muy oportunas, según qué bando. Y luego estaba ella. Ella no había sido educada para reina, ni mucho menos, pero era una mujer inteligente. Y casada con Fernando, en Aragón, la influencia ya del Renacimiento está llegando a raudales, se da cuenta de que el idioma diplomático es el latín. Y si ella quiere hablar con todo tipo de reyes, ella, sin necesidad de tener a una persona al lado, tiene que aprender latín perfectamente. Y es curioso, como pregunta Lebrija, y pregunta a Lucio Sículo Merineo, que había sido un profesor renacentista que había estado enseñando al mismo Fernando en la corte. ¿Quién podría enseñarle? Entonces le da varios nombres y entre otros le habla de Beatriz. Isabel dice, yo quiero a Beatriz, yo no quiero un profesor de latín, yo quiero que a mí una mujer me enseñe latín. La saca del convento en Salamanca y se la lleva a la corte. En la corte no solamente enseña, ella tenía ya escritos estudios sobre Aristóteles y varias poesías. Desgraciadamente no han llegado a nosotros, lo sabemos por referencias de diferentes cronistas del momento. Ve nacer a Catalina, de la que hablaremos, en Alcalá de Henares, cuando lleva nada más que 3 años en la corte,
y después de terminar con Isabel, enseña a todas las hijas de Isabel la lengua de Lacio. Es decir, las futuras reinas de Inglaterra, de Portugal y de Francia aprenden latín con Beatriz Galindo. En 1491 está en Santa Fe, son los registros que tengo de ella, y se produce un matrimonio muy bonito, el de la pluma y la lanza. Existía el artillero, que era uno de los generales que habían tomado Málaga al lado de Fernando el Católico, y se había quedado viudo. Y de repente, bueno, ya sabemos que las damas, Beatriz nunca llegó a ser dama de la reina, pero que las damas de la reina procuraba hacer buenos matrimonios a la gente de su servicio, ¿no? Y decide casarle con Francisco Ramírez de Madrid, que era el artillero, apodado el artillero. Ya viudo, con 2 hijos, se casan. Y es curioso, son curiosísimas, les dan 200.000 maravedíes de dote, no de dote, en realidad no es la dote, pero como pago para que el matrimonio siga adelante. Y es curioso porque la reina Isabel obliga al artillero a prometerle que si va a tener, algo que si hoy en día lo decimos, que si va a tener descendencia, si tiene descendencia con Beatriz, quitará, el artillero había recibido muchas propiedades según el avance de la reconquista de las propias manos de los reyes, ¿no? En recompensa, que si tiene hijos con Beatriz, él renunciará a heredar a sus primeros hijos, los de su primer matrimonio, en favor de los hijos de Beatriz y el artillero. Y así lo hicieron. El artillero muere, ellos viven, se casan justo en diciembre, pocos días antes de la entrada triunfal en Granada de los Reyes. Y bueno, el matrimonio dura 6 o 7 años, tienen 2 hijos, Fernán y Nuflo, o Onofre, que es curioso, porque la familia que desciende de Beatriz son los duques de Rivas ahora mismo, y siguen poniendo Onofre a algunos de sus hijos, que es un nombre que todavía no es muy, que no es muy normal. Y el artillero, una vez que se ha tomado Granada, ya sabemos que en las Alpujarras hay muchísimos enfrentamientos todavía con los moriscos y con los que no se quieren someter, y muere un día en los montes de las Alpujarras y jamás se le vuelve a encontrar. Beatriz, al quedarse viuda, se queda en la corte con la reina, acompaña a la reina hasta el final de sus días, y cuando ya la ha enterrado y ha llevado su cadáver a Granada, se vuelve a Madrid y monta 2 conventos, el de la Latina, que voy a enseñarles ahora alguna fotografía, y el de las Jerónimas de San Francisco, a pocas varas de distancia. He intentado ver lo que era una vara y lo tenía, pero no me acuerdo ahora mismo de cuántos metros era una vara, porque otra cosa que te pasa cuando lees papel viejo es que las medidas nunca son las mismas que utilizamos hoy en día. Las escrituras, nuevamente nos encontramos, igual que la escritura de las capitulaciones matrimoniales de ellos con respecto a la reina, en la escritura de fundación del hospital hay cláusulas tan curiosas como que Beatriz escribe, como que los moribundos nunca estarán solos y habrá alguien velando en sus camas en las horas del amanecer y del atardecer. Hay mucha gente que se nos va en esas horas. Y otra curiosísima, que es un hospital de beneficencia total para hombres. Bueno, pues las mujeres que atienden a esos hombres nunca pueden ser menores de 30 años. Supongo que sería para evitar un poco de, no sé. Beatriz, cuando muere, hay un proceso de beatificación a principios del siglo XX, porque sigo su rastro en el convento. Es enterrada en su convento de la calle Toledo, de la Latina. Ese convento se acaba montando un teatro que hay actualmente, se quita la portada, se lo llevan a la calle Lista, que en la guerra civil acaba siendo checa. En la calle, no sé si se conoce en Madrid, pero está Lista con Velázquez, justo hay un Vips en donde estaba su convento ahora mismo. Y después de la guerra, a principios del siglo abren su féretro y está el cuerpo incorrupto. Por eso hubo un proceso de beatificación. Y conozco a una descendiente suya que tiene una media del cadáver guardado. Pues detalles de esos raros que los escritores nos vamos encontrando, pero que no metemos en las novelas. Tiene la media de Beatriz Galindo guardada. Al abrirse el féretro, el cuerpo se deshace totalmente
y luego, y actualmente la tienen enterrada en otro convento de las Jerónimas a las afueras de Madrid. Paso las diapositivas y seguimos hablando de la siguiente. Aquí está el artillero. ¿Ven la diferencia de edad? Los cuadros están en el Museo del Lázaro Galdiano y gracias a este libro se rescataron del otro baúl de los recuerdos. Sabemos que los museos tienen muchas veces trasteros donde guardan cuadros que no son demasiado buenos. Y dije yo, por favor, el cuadro de la primera maestra de España hay que desempolvarlo inmediatamente y hay que colgarlo. Actualmente se pueden ver en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Los dos. Isabel la Católica, el claustro desaparecido del convento de la Latina, que es una tristeza, la firma de ella, papel viejo, siempre tiene que quedar algún reflejo, ¿no? El antiguo convento de la calle Lista, que actualmente tampoco existe, hay un edificio de oficinas muy grandes y ese Vips, que es una cafetería. La escalera que la rescatan y está en la Torre de Lujanes, y hablaré de la Torre de Lujanes porque la historia pega unos saltos tremendos, donde tuvieron encerrado a Francisco I de Francia, el emperador. Esa es la escalera que actualmente está en la Torre de Lujanes, que era la del convento de Beatriz Galindo. Y yo voy enlazando una cosa con otra y esta conferencia puede durar 4 horas. Esta es la puerta que está en la Universidad de Filosofía, actualmente en Madrid, que era la puerta del convento. Una puerta renacentista, como se puede ver, bastante, bueno, sencilla, pero muy bonita. La desmontaron entera, la montaron en la facultad en unos jardines, se ve detrás la facultad perfectamente moderna. Isabel, que tiene a una mujer en último, este cuadro es conocidísimo y es muy posterior, por supuesto. Pero sabemos que está Beatriz de Bobadilla. Isabel estaba rodeada por 3 Beatrices y sus 2 Beatrices preferidas fueron Beatriz Galindo y Beatriz de Bobadilla. En la serie no ha aparecido apenas Beatriz Galindo y a mí me ha dado una pena infinita, pero bueno, es que también hay tantos personajes que hay que prescindir de algunos. Y Beatriz de Bobadilla. Estos son los enterramientos que encargó Beatriz, que actualmente están en el Museo de Madrid, el antiguo orfanato de Madrid, a la derecha y a la izquierda al entrar. Es un museo maravilloso que aconsejo a todo el mundo que vea si va a Madrid porque pasa desapercibido. Están vacíos los dos. Beatriz decidió que al no haber podido encontrar el cadáver de su marido, ella tampoco quería enterrarse en el suyo propio. Aquí está el de ella. Están los dos a los dos, pero la verdad es que son una preciosidad. Y esta es una foto que encontré justo antes de que se deshiciese el convento. Antigua, como se puede ver, pero como todo se rastrea cuando se escribe sobre alguien. Y llegamos a Catalina. Catalina de Aragón, alumna de Beatriz Galindo, la hija pequeña de Isabel la Católica y de Fernando. Una mujer fiel a sus creencias hasta el último momento de su vida. Me apetecía mucho. Me propusieron escribir sobre Juana. Sobre Juana había muchas cosas ya escritas. Juana creo que es una mujer mucho menos interesante que Catalina. Sinceramente, estudias las dos vidas y es mucho menos... Fue reina, por supuesto, de Castilla, pero tendí a Catalina. Catalina me embaucó desde el primer momento. Está en Santa Fe, probablemente asistió a la boda de Beatriz Galindo, porque estaba en Santa Fe con sus padres cuando entraron en Granada. Estuvo con sus padres cuando el declive de su madre ya hay ese rosario de muertes del que hablo yo siempre, que es Isabel, su hija Isabel, su hijo Miguelito, su hijo Juan, como ese rosario de muertes que va minando a Isabel en el último momento de su vida. Ella los vivió todas. Isabel acompañó a Laredo a Juana cuando se fue a Austria y sin embargo a Catalina la mandó sola. La prometió con Arturo, el príncipe de Gales, cuando era una niña, y se escribían en latín. Ella escribía en latín perfecto porque había tenido a Beatriz. Cuando se conocieron, sin embargo, Arturo y ella no se entendían, porque la pronunciación en latín de unos y de otros era totalmente diferente, con lo cual debían de seguir escribiéndose los primeros años. Bueno, primeros años, estuvieron casados nada más que 8 meses. Ella se va sola, en barca, pero tiene que volver porque cogen una tormenta en el Cabo de San Vicente y tienen que volver y refugiarse un mes más, un mes y medio más, sola en Laredo de nuevo. Cuando las aguas se calman, vuelve y llega a Plymouth. En Plymouth no la recibe Arturo, sino tenía 15 años en ese momento, los dos tenían 15 años, sino que la recibe el obispo de Bath.
Pero bueno, pasan como 15 días, hacen un tour y se casan en la iglesia de San Pedro de Londres. Inmediatamente Arturo y a ella, como príncipes de Gales que eran, y futuros herederos de la corona, los mandan a Gales. Hay una fiebre que le llamaban la fiebre inglesa, que no he llegado a averiguar exactamente qué enfermedad es, igual que la gripe española o demás. Los dos se enferman, pero Arturo muere. Y Catalina jura en ese momento que no ha llegado a consumar su matrimonio. Eran muy jóvenes y no ha llegado a consumar su matrimonio. ¿Qué pasa? Que habían, estos son los reyes ya mayores y en el momento ya del declive de su vida, ¿no? Aquí está Catalina de joven. Decían los cronistas, entre otros Erasmo de Rotterdam, que llega a hablar de ella porque la admira como una mujer cultísima, que era la más parecida a su madre, que probablemente era la más parecida a su madre. Rubia, con la tez muy blanca y demás. Siempre nos imaginamos a todas morenas, pero no. Cabello tirando a rojizo y demás. Catalina está durante 7 años, desde 1503 hasta 1509, viviendo en Londres sin apenas dinero. ¿Por qué? Porque se había pagado una dote de, eran 2000 coronas, y se había pagado la mitad de la dote. Y Enrique VII, el padre de Enrique VIII y padre de Arturo, no quería devolver por nada del mundo esa dote. En el ínterin muere Isabel y ella escribe varias cartas a Fernando diciéndole: padre, por favor, dispón de mí, pero no tengo nada. Mi corte se está marchando, empeña absolutamente todas las joyas y cuentan incluso que llegó a pasar hambre. El único que iba a visitarla, siendo viuda, era Enrique VIII, que era 5 años menor que ella, pero quedó, según cuentan las crónicas, prendado por ella. Es tan tremendo el tema que el mismo Enrique VII la propone matrimonio, siendo un hombre ya de casi 60 años y ella no había cumplido los 20. Yo siempre digo, gracias a Dios, muere Enrique VII y Enrique VIII, nada más coronarse, dice que quiere hacerla su mujer. Y se casan prácticamente, vamos, en cuestión de unas semanas, coronado rey y convierte a Catalina en su mujer. ¿Qué cuenta la historia? Bueno, la historia yo creo que todos las conocemos. Enrique tira cuando se quiere separar de Catalina. Enrique se enamora en 1535 de Ana Bolena. Pasan 8 años hasta que Ana Bolena queda embarazada de su primera niña y se casa con Enrique. 8 años durante los cuales Enrique era príncipe de la Iglesia, nombrado por el Papa, era un título gordísimo. Era príncipe de la Iglesia católica, me estoy refiriendo, no la anglicana. Bueno, él hace todo lo posible, manda a Wolsey a comentar al Vaticano, a intentar conseguir su nulidad, pero las tenía todas en su contra. Ni siquiera la hermana de Enrique VIII, que estaba en Francia, le apoyaba. Decía que su matrimonio jamás había sido nulo. Catalina era una reina adorada por el pueblo inglés, pero la quisieron más que a ninguna. Estaban Tomás Moro, por ejemplo, y Fisher, que eran los católicos de siempre de Inglaterra, que defendieron siempre a Catalina. El único era Wolsey, que terminó muy mal, además, porque como no consiguió anular a Enrique nunca, acabó ajusticiado, vamos, y despojado de todas sus pertenencias. Los dos, en el Antiguo Testamento, en el Levítico y en el Deutónimo, se agarran a diferentes interpretaciones del matrimonio. Ella jura y perjura que jamás consumó con su marido, pero Enrique dice, se agarra a antiguos párrafos del Levítico que dicen que jamás, que si un matrimonio se hace después con la mujer de tu hermano, estarás condenado a no ser fértil. Por ejemplo, lo podría leer exactamente, pero vamos, es lo que viene a decir. En cambio, Catalina encuentra otros términos en los cuales dicen, si tu hermano muere y deja sola a su mujer, harás tuya a esa mujer. Con lo cual, ya sabemos lo que fue. Wolsey llega a montar unas cortes donde Catalina prácticamente se tira a los pies de Enrique diciéndole que deje ya de hacer lo que está haciendo. Catalina tuvo 6 embarazos. 6 embarazos. Llegó a tener un chico que vivió 6, que era lo que quería, descendencia de varones, que llegó a vivir 6 meses y murió. Y la única que le quedaba era María,
que pasó a la historia como María la Sangrienta. Porque en todo este término, como bien sabemos, Enrique mandó decapitar y matar a Santo Tomás Moro, por ejemplo, le cortó la cabeza, la puso en una pica para que todo el mundo la viese en la Torre de Londres, a todos los católicos, e impuso estuve documentándome sobre la Iglesia anglicana, y por lo visto era un movimiento, era una religión que ya existía en el siglo XII. Se impuso el catolicismo y él se agarró precisamente a eso para poderse hacer el príncipe de la Iglesia y la máxima cabeza de la Iglesia anglicana. Bueno, como sabemos, se casó con Ana Bolena, y es curioso, el final de Catalina es, aquí vemos a Catalina rogándole a Enrique que por favor no siga adelante con la anulación. Catalina firmó también hasta el día de su muerte como yo la reina, porque ella, para todos los cristianos, fue su única mujer, por supuesto, ¿no? Católicos, quiero decir, no cristianos. Aquí tenemos a Erasmo. Catalina se codeó con grandes humanistas como Luis Vives. Luis Vives, nuestro Luis Vives, llega a coincidir con ella en Inglaterra y tienen varias conversaciones cuando están en las universidades. Aquí le tenemos a Luis, Santo Tomás Moro. Catalina, ya en la última fase, Catalina tenía una amiga que se llama María Salinas. Cuando la destierran de la corte, sin estar anulada, por supuesto, pero ya la destierran de la corte, la mandan al castillo primero de Tumble y luego de Kimbolton, y la prohíben terminantemente ver a su hija María. En ningún momento la tienen separada de María, no la dejan ver no la dejan verla nunca. A la única que puede ver es a María Salinas, que era una amiga suya y antigua suya de la corte. Y María cuenta los últimos días de Catalina, 1536, 6 de enero. Llevaba días sin comer porque lo vomitaba absolutamente todo, y ahora voy a contar por qué. Lo vomitaba absolutamente todo y apenas en 3 días había dormido 2 horas por la noche. Estaba ya hinchada y estaba muy enferma, claramente. Muere el 7 de enero de 1536. Otra curiosidad es que luego, al terminar el libro, me di cuenta de que Enrique VIII se queda viudo de sus 3 primeras mujeres en 2 años. La mujer más duradera siempre fue Catalina, pero es que Catalina muere, dicen que envenenada, porque cuando embalsaman su cuerpo sacan el corazón y tiene un tumor negro en el corazón y el resto de los órganos bien. Ahora se sabe que pudo ser un cáncer, no lo sé. Aquí habrá médicos y lo mismo me corrigen, yo es lo que he leído en los documentos. Pero en aquel momento acusaron a Ana Bolena de haberla probablemente envenenado poco a poco. Probablemente murió de un cáncer, aunque era joven, 50 y tantos años, pero probablemente murió de un cáncer. Es curioso porque el día que muere, Ana Bolena aborta del único hijo varón que tuvo. Sabemos que tuvo otra niña que se llamaba Isabel y que luego lidió por el trono con María Tudor, la hija de Catalina. Pero el mismo día, pues no sé, cosas del destino, que muere Catalina, en Londres, Ana Bolena pierde a su hijo varón. Enrique ya está cansado y el día 20 de mayo de 1536 decapita a Ana Bolena. Es decir, ya se ha quedado viudo 2 veces. Y al año siguiente, en noviembre, Jane Seymour, su segunda mujer, porque no perdía el tiempo y se casaba rapidísimo, su tercera mujer, al parir a su primer hijo, muere en el mes de noviembre. Es decir, se quedó viudo de las 6 mujeres que tuvo, de las 3 primeras en menos de 2 años. Bueno, el caso es que esta es Ana Bolena, para que hagan una comparativa, la real, no la que sale en las películas, que suele ser mucho más mona. Y esta es María la Sangrienta. ¿Qué hizo María? Catalina nunca lo llegó a ver porque murió. Siempre quiso que su hija fuese la sucesora, aunque la habían apartado totalmente. La llegaron a poner de dama de honor de su hermana pequeña, la hija de Ana Bolena, a esta niña, siendo la hija mayor del rey. Bueno, pues lo que hizo nada más llegar al poder, ya sabemos que estuvo prometida con Carlos V, no llegó a casarse, luego se casó con Felipe II, pero ahí me prolongaría muchísimo en la historia. La llaman María la Sangrienta porque intentó terminar, al igual que la Iglesia anglicana había intentado terminar con la Iglesia católica, ella intentó terminar con y fue una sangría lo que montó durante unos días en Londres. Por eso pasa la historia como María la Sangrienta. Y aquí pasamos a Leonor, mi última protagonista y encadenada.
Leonor, hermana, la hermana mayor, 1498, nace. Seguimos en el siglo XV. Es la hermana mayor de Carlos V. Este es un cuadro que es una ficción totalmente, porque como bien sabemos, los 4 niños que se criaron en Flandes, de Juana, no conocieron hasta mucho más tarde a la pequeñita, que es otra Catalina, a la pequeñita que sale, a la niña pequeña, ni a Fernando, el hermano de Carlos y el único chico que tuvo Juana, aparte de Carlos. Es un cuadro de ficción, pero Leonor fue la mayor. 1498 nace ella, en 1500 nace el emperador. Leonor se educa, precisamente ahora estoy escribiendo un libro sobre las mujeres del emperador, y es curiosísimo cómo el emperador se educa con mujeres, y espero que los señores me perdonen, pero siempre voy a por las mujeres como eran. Leonor despide a sus padres por segunda vez, ya los había despedido una vez cuando vienen a ser jurados en Cortes como herederos, una vez que mueren Isabel y Miguel. Despide a sus padres junto a Carlos, a María y a Isabel, que son los 4 hijos que tiene Isabel, que tiene Juana en Flandes, a los 9 años. Y no vuelve a ver a su madre hasta los 19, es decir, 10 años después. Si ella tenía 9 años, Carlos tenía 7. Despide a sus padres para que vengan a ser reyes. Nada más y nada menos que, bueno, pues porque ha muerto Isabel y tienen que venir. La historia lo cuenta. Leonor fue como, yo siempre digo, el Pepito Grillo de Carlos cuando era pequeño. Cuando era joven, cuando llega a España, cuando no sabe hablar castellano, cuando no conoce nuestras costumbres en absoluto y cuando se encuentra a muchos enemigos. De ahí luego vinieron todos los problemas de las germanías y las comunidades, ¿no? La guerra de las comunidades. Pero no se esforzaba. Se habían educado con Margarita de Austria, la hermana de Felipe el Hermoso, que ya había fallecido, otra muerte muy oportuna porque se llevaba muy mal con Fernando. Y de repente, bueno, pues toda esa historia que cuentan, pero Felipe era un toro y de repente del día a la mañana se nos murió. Le vino estupendamente a Fernando para no tener más problemas en Castilla. Cogió a Juana, la metió en Tordesillas y se quedó él, pues eso, nombrando a los regentes, a Cisneros, a los regentes que le convenían. Leonor acompaña a Carlos cuando muere Fernando, ya no hay marcha atrás. Y Carlos y Leonor embarcan. Carlos en un principio no está muy de acuerdo con que la acompañe a Leonor, y es más, habiendo querido muchísimo a su tía Margarita y habiéndole educado en todo lo que era el Renacimiento y con los mejores profesores, él, en cuanto le nombran mayor de edad con 16 años, se rebela contra su tía Margarita. Dice que ya no tiene por qué seguir ordenándole, no tiene por qué seguir diciéndole. Margarita quizá puso a Leonor ahí para que siguiese asesorándole un poquito en la parte afectiva, porque sabemos que Carlos tenía chiebres, traía a varios consejeros de Flandes hacia Castilla, ¿no? Con él llegó a Tazones, aquel puerto que también llegaron por una inmensa tormenta. Precisamente el otro día estuve leyendo un libro, venían 40 barcos en la escuadra y solo se hundió uno. Pero en las crónicas es muy gracioso porque dicen que no, que era el valor de la nao, porque en realidad lo que había eran sirvientes de los más bajos y mujeres de mal vivir que venían con la corte, con lo cual no dan demasiada importancia a ese barco que se hunde, ¿no? Llegan a Tazones, nadie les recibe porque les están esperando en Laredo, absolutamente nadie les recibe, de ahí a Tordesillas y de ahí a Valladolid. El encuentro en Tordesillas debió de ser, yo me lo imagino, ver a su madre después de 10 años, recluida en Tordesillas, con esa hermana pequeña, esa Catalina chiquitita que tenemos ahí, que su madre no la dejaba ni salir de Tordesillas a la plaza a jugar con más niños. Es una tristeza esa niña como se educa. Y Leonor precisamente es la que le dice a Carlos, hay que hacer algo con esta hermana nuestra. Y lo intenta sacarla de Tordesillas, de estar al lado de su madre, pero su madre enloquece más que nunca en ese momento y tienen que volver a coger a la niña y volverla a ingresar con su madre hasta el día que la casan con el rey de Portugal. Bueno, Leonor acompaña a Carlos, le acompaña a las juras, vive lo que fue el amor de Carlos. Es que a mí los chascarrillos de Lola de aquella época me encantan. Con Germana de Foix dicen que Carlos tuvo un hijo con Germana de Foix. ¿Quién era Germana de Foix? Para quien no se acuerde, la segunda mujer de su abuelo, de Fernando.
Fernando, cuando se queda viudo, se casa con Germana de Foix, no consigue tener descendencia, pero sí lo consiguió con el nieto, con Carlos. Vive ese amorío y a los 2 años, bueno, ya sabemos lo que son las alianzas, Carlos decide que quiere casar a Leonor con el rey de Portugal, aquel que ya había sido marido de 2 tías suyas, de Isabel y de María. Ella se casa con el rey de Portugal, tiene un chico que vive muy pocos meses, un Carlitos que vive muy pocos meses. Conoce a Isabel de Portugal, aquella guapísima mujer de Carlos V, su única mujer de verdad, porque tuvo varias amantes. Y a los 2 años queda viuda. Nada más que deja allí a una niña que se llama María. Al quedar viuda decide que quiere seguir a su hermano a todas partes y vuelve corriendo a Castilla. Ella entregada siempre a la causa. Pero 3 años después, como bien sabemos, Carlos V, y ya voy acortando porque no sé si estoy hablando demasiado, Carlos V no solamente llega a tener preso al Papa en San Angelo, sino que coge preso a Francisco I, el eterno rival de todos, tanto de Inglaterra como de los países del norte como los de España. Lo trae y entra por el puerto en Pavía, lo coge preso en Pavía, entra por el puerto de Barcelona, recorre media Aragón, Castilla, para, y es que esto me gusta decirlo porque aquí tenemos a Leonor nuevamente, con Carlos y con Fernando. Es curioso este cuadro, bueno, salen los 2 chicos y las 2 niñas mayores. Ven perfectamente pues, el característico, la mandíbula, como la tenían todos, ¿no? Aquí la vemos de nuevo al lado de su tía Margarita, con Carlos de niño y con las toquitas blancas, esa niña que está justo sentada al lado de su tía Margarita, gobernadora de los Países Bajos. Otra mujer impresionante en esa época. El juramento de Carlos V. Carlos V es nombrado mayor de edad a los 15 años por Maximiliano, su abuelo, al morir Felipe. Claro, tienen un problema bastante importante de descendencia. ¿Dónde está Leonor? Al lado de la columna, nuevamente con la coronita. Leonor siempre pegada a Carlos, siempre. Este es el castillo, el Palacio de los Duques del Infantado en Guadalajara, que algunos sabrá que me toca, otros no, pero es donde se recibió lo más cerca de Madrid a Francisco I de Francia, porque aunque fuese preso, era tratado como rey. Y fue donde conoció a Leonor por primera vez. Ella nunca pensó que era el preso de su hermano, pero nunca pensó que acabaría casada con él por segunda vez. La casaron por segunda vez con el rey de Francia, fue reina de Portugal y reina de Francia, Leonor. En estas fiestas es curioso porque, por ejemplo, se hicieron corridas de toros con leones. Y está documentado. Luis María Ansol un día me dijo, ¿qué imaginación? Le dije, pues te traigo el papel mañana. Pero existió. El duque decidió que para hacer algo excepcional y agasajar al rey preso y al emperador, por supuesto que estaba, iba a meter a toros con leones. Creo que aquello fue tremendo. Los leones escaparon de lo que habían montado en la plaza, acabaron entrando en el palacio y bueno, consiguieron rescatarlos, pero es una historia real. Se trajo leones de África solamente para estos eventos. El emperador con su mujer, con Isabel de Portugal. Aquí está Leonor ya con Francisco. Francisco es el que está hablando con ella. Les llevan a la Torre de los Lujanes preso a Francisco I y le quieren firmar el Tratado de Madrid. Francisco lo firma, muy ventajoso, por supuesto, para Carlos, pero no para él. Lo firma, no cumple con él y al final consigue liberarse con lo que se llama la paz de las damas, porque es firmado precisamente por su tía Margarita y por la madre de Francisco, Luisa de Saboya. Le llaman el Tratado de la Paz de las Damas. En él, entre otras cosas, dejan libre a Francisco, se concierta el matrimonio con Leonor y a cambio Francisco tiene que traer al delfín de Francia y a su hijo, que también los vuelve a tener presos durante un tiempo Carlos en España. Él cruza la frontera, se casa con Leonor y Leonor llega a estar 17 años casada con un hombre que jamás la miró a la cara. Cuentan
que era gigante de tamaño, no sé si en este cuadro se ve, muy dado a las mujeres, sifilítico, perdido, como tantos otros en aquella época, y la hizo tremendamente desdichada. Ella intentó rescatar a su hija María, la única hija que había tenido en la vida en Portugal, hacía ya muchos años, pero los reyes de Portugal jamás dejaron salir a María. En esta época la dejaron salir para ver a su madre, pero María ya era totalmente portuguesa. Su hija María muere soltera y es una de las mujeres más doctas de Portugal. En la universidad estudió teología, estudió medicina también, bueno, era una gran filósofa, es una mujer muy conocida en Portugal. Ella vivió separada y cuando Carlos V decide abdicar, como bien sabemos y como he contado yo en alguna otra conferencia, aquí está nuevamente con Francisco, y decide abdicar, hay dos hermanas y retirarse a Yuste, hay dos hermanas que deciden seguirle. Una de ellas es Leonor, la otra es María. Igual que él se ingresa en Yuste y muere en Yuste, como bien sabemos, Leonor y María se van a Talavera, pero no Talavera de la Reina, que yo en primer momento pensé que era Talavera de la Reina, no, a Talavera de Badajoz, muy cerca de Badajoz, quizá por la esperanza que Leonor tenía de ver a su hija María más frecuentemente al estar lindando con la frontera de Portugal. Leonor muere un año antes que Carlos, y Carlos dice, cuando Luis de Ávila le comunica que Leonor ha muerto en el convento, dice, Dios la ponga en el cielo, porque verdaderamente era una santa inocente y no creo, y que no había en ella más malicia que en una paloma vieja. Son las últimas palabras que el emperador dedica a Leonor, aquella mujer que dedicó su vida entera al imperio y que quedó en el anonimato más absoluto. Bueno, son cuatro mujeres enlazadas, las unas con las otras, cuatro mujeres que he tratado de una forma muy diferente en cada una de mis novelas. Aquí he hablado de anécdotas históricas, nada más. Vamos a terminar con esto. Esta es Leonor, nuevamente, la archiduquesa. Leonor ya decían que tenía elefantiasis, le llamaban, las piernas hinchadas, ya muy deteriorada. Las tocas de viuda eran así, las tocas de viuda eran blancas en esta época. Y estas son las tumbas. María y Leonor están en el Escorial enterradas también, las tumbas de las dos. Y para terminar, yo siempre termino con dado que siempre hablo de mujeres y mujeres y mujeres, con una estrofita, un poema, una parte de mi tía Cristina de Arteaga, que fue la que me dio la pista sobre Beatriz Galindo, Jerónima, que dice, corazón de mujer, que no sabe querer, que no sabe entregar todo el alma y el ser a las ansias de amar, no se puede llamar corazón de mujer. Y esto es lo que hicieron unas, por sus hermanos, por sus maridos o por sus patrias. Gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta sí, yo quisiera. a doña Almudena. Hablabas de Mencía de Lemos. ¿La amante del cardenal Mendoza? No como es amante, que hay dos. No como amante de Mendoza, sí, sino como ama o dueña de Juana de Portugal. Sí. Sí, entonces, mi pregunta es, a ver, ¿cuál es tu preferencia? ¿Esa ama, con respeto a Juana de Trastámara, no me gusta Victoria, o bien con Beatriz de Bobadilla, que sí la criticas un poco? O sea, ¿tu preferencia entonces es por Juana o por Isabel? Nada más que eso. Por Juana o por Isabel. Vamos a ver, yo siempre cuento que cuando tú escribes novela, lo que he dicho, te tienes que vestir con la piel de ellas. Isabel, en mi novela de Juana la Beltrae de Jaque, como veo, has leído, Sí. Hablándome de Lemos, del amante del cardenal Mendoza. Sí, sin duda. La madre de los dos pecados del cardenal Mendoza, y seguimos con el hola de la época. Bueno, los dos bellos pecados del cardenal, que dijo Isabel.
En esa novela, Isabel, por supuesto, de hecho la novela se llama La Beltraneja, el pecado oculto de Isabel la Católica. Pero si quieren así... No, lo puse yo. Lo puse yo porque sinceramente creo que ella nunca se portó demasiado bien con bueno, además lo ves en la documentación con la Beltraneja. Allí, en esa novela, Isabel no sale muy bien parada. En cambio, en mi novela de Catalina, yo creo que tenemos que tener la suficiente... Tú puedes contar la historia en sí, desde una perspectiva o desde otra. Entonces yo le estoy... En Catalina de Aragón, sí, su madre era una excelente reina. Por supuesto, en la Beltraneja no lo era, claro. Muy bien. El título que le ha dado, que parece que el Papa le dio a Enrique VIII, lo ha calificado como príncipe de la Iglesia. Sí. Siempre hemos oído que era defensor de la fe. Defensor, sí. Yo lo he leído como las dos cosas, ¿eh? Que tenía una espada y tenía varios atributos que le había dado el rey, y le había dado el Papa. Mi pregunta concreta es referida al conocimiento del latín en la época por parte de las mujeres. La falta de preparación que había, de imposibilidad de asistir a instituciones. Es que normalmente ya lo sabemos, o eran palacios o eran en conventos. En la obra de Robert Ford, que se titula The Man for All Seasons, que se tradujo luego, apareció en la película, se hizo la película de Un hombre para la eternidad. Enrique VIII va a visitar al canciller Tomás Moro, Sí. a su propia casa, y con vista a convencerle de que se ponga de su parte con vista al divorcio de Catalina. Y Enrique VIII entabla una conversación con la hija de Tomás Moro, que se llama Jane, me parece, y hablan en latín, con la hija mayor de Tomás Moro, y le pregunta concretamente si habla antiquane modo por oxoniensis, y si habla al modo antiguo en latín o de acuerdo con la moda o la manera de hablar de Oxford. Es decir, la hija del canciller era Tomás Moro, hablaba perfectamente latín y el rey Enrique VIII habló con ella en la propia casa. Entonces, parece ser, yo no sé en España, pero en Inglaterra concretamente, parece ser que la mujer tenía bastante conocimiento del latín. No, pero Tomás Moro, un hombre muy docto, era canciller, era un hombre versado y lógicamente a sus hijos también les educaría como tales. Las mujeres del pueblo dudo que hablasen latín en Inglaterra, igual que las nuestras, claro, dudo que hablasen. Pero sí algo de cierto debe haber entre los dos latines, porque eso me consta, que en el escrito se entendían Arturo y Catalina cuando se escribían, cuando ya todavía estaban prometidos y todavía no había viajado, ellos entendían las cartas del uno con el otro. Y en cambio cuando se ven por primera vez, apenas se entienden porque hablan dos latines muy diferentes. Bueno. Eso aparece precisamente Sí. en esa obra. Sí, sí. Muy conocida. Yo lo que siento que ya has terminado, porque a mí se me ha hecho cortísima la conferencia. Yo he mirado el reloj y es que sí. No se puede combinar la erudición y la mira. El otro personaje me llama mucho la atención el caso de Leonor, porque Beatriz, Juana la Beltraneja, Catalina, con mayor o menor éxito luchaban por sus derechos. En cambio, Leonor, por los demás. Y mi pregunta, además que no sé qué conoces en profundidad del personaje, ¿qué piensas que era preponderante en ella? ¿El cariño de hermana o su sentido de la obligación o de la responsabilidad de la infanta de Castilla? Margarita les inculca las dos cosas. Yo, por lo que he estudiado Margarita, que nunca la he novelado, pero Margarita de Austria es un personaje digno de novelar. Es potentísimo. A los niños les inculca las dos cosas. Y es más, le llega a aconsejar a Carlos que no deje de lado no dice colonia, porque colonias en sí no existían,
pero se ve claramente que cuando Carlos viene a Castilla lo considera como un reino secundario, ¿no? Y ella es la primera que en la documentación le dice: no lo tomes como un reino secundario, tómatelo en serio. Desde el primer momento le intenta enseñar castellano y trae a varios maestros desde España para enseñarle, y no hay manera, porque el niño es tozudo, como... En cambio Leonor es mucho más aplicada. De todas maneras, yo creo que ahí había un amor fraternal entre hermanos mucho más potente por parte de Leonor que por parte de Carlos, porque indudablemente le podía haber casado. Ella tuvo otros prometidos, que no me he prolongado más, pues que si empiezo a hablar de todas hubiese sido mucho más largo. Y tuvo un gran amor, incluso de joven, pero tuvo que someterse sobre todo, bueno, a las dos cosas. A las dos cosas. Estaban educados así. Las mujeres sabían que tenían que someterse a lo que se pidiese de ellas. La paternidad de Juana la Beltraneja es verdad, no será posible. Nunca se sabrá. Pero lo que sí es cierto es una cosa, que es muy dudoso que incluso Juana. Es muy dudoso por el hecho siguiente, porque algunos estudios médicos más que se han hecho después de Marañón decir que era pues parece que tenía o sea, una neoplasia endocrina. Sí, lo sé, y lo que pasa es que no me acordaba esa palabra tan larga. Y como consecuencia de ello un tumor hipofisario, como consecuencia de ello habría un crecimiento enorme, primero de hormona del crecimiento y luego de prolactina, de tal manera que tenía rasgos acromegálicos. Él tenía el complejo de dar la mano a la gente por la enorme mano que tenía, los rasgos de la nariz también y el pie palmo que tenía que le hacía golpear. Entonces, si es verdad que tuvo tumor hipoficiario y la posibilidad de neoplasia endocrina múltiple, hay una cosa importante, que es aparte de las malformaciones genitales, la posibilidad de esterilidad. Que se une a todo ello. Sí, probable. Es que no he contado, además, que la madre de Juana luego tuvo 2 hijos más. Luego tuvo 2 hijos más con el sobrino del arzobispo de Sevilla, con lo cual es que la pobre además tenía una madre de lo más libertina, son cosas que nunca se sabrán, nunca se sabrán. Pero ¿y quién sabe si todos los hijos de los reyes fueron hijos de los reyes realmente? Eso es lo que digo yo siempre. Quería preguntarte, alrededor de estas 4 mujeres, sus amistades más cercanas o los consejeros, ¿eran mujeres, hombres? Las que podían, hombre, Isabel por supuesto estuvo con mujeres, si es que tenemos que pensar en la cultura, hay que ponerse en la cabecita de ellas. Estaban rodeadas por mujeres siempre. Ana Bolena era una dama de honor de Catalina. Ellas estaban con hombres en los ágapes, en las fiestas, o con sus maridos o sus hijos, pero era un poco una cultura mucho más cerrada. Casi siempre estaban rodeadas por mujeres. Quizá por eso Isabel en un momento dado dijo: no lo sé, no sé por qué diría, pero quiero una mujer como... Algo que nadie había dicho antes, absolutamente nadie, ¿no? Quiero una mujer, sí, hay profesores de latín, pero yo quiero a esta niña, que me traigan a esta niña en Salamanca, ¿no? Sí. En doña Almudena de Arteaga concurren una serie de favorables circunstancias que esta noche ha demostrado aquí con la conferencia que nos ha ofrecido sobre estos 4 personajes femeninos tan estupendamente expuestos y de forma tan documentada e investigada. Está claro que sobre todas esas circunstancias favorables que ella posee, hay una que predomina y que no puede disimular, que es la de novelista. Lo ha confesado. Ella colgó la toga en su momento porque sabía que lo que le gustaba, que es su porvenir, incluso su medio de vida era la novela. Y no puede negarlo, porque se le nota a legua. Ha escrito un ensayo, nada más, de prácticamente una veintena de libros, un ensayo. Para un novelista es muy difícil hacer un ensayo, porque es que le tira lo que le tira.
que es la narrativa, la descripción, el novelar a los personajes por muy histórico que esto sea. Y es lo que ella hace y lo hace estupendamente. Se lo agradecemos que haya buscado tiempo para estar aquí esta noche, para dedicarle a la academia, a nosotros en este caso, su tiempo, su saber, su conferencia y su manera tan estupenda de ilustrarnos, porque también se le nota sus horas de televisión, sus dotes de presentadores. El conocimiento está no para atesorarlo, sino para difundirlo, y ella lo sabe hacer estupendamente. Muchas gracias y enhorabuena. El próximo acto será el martes 21 de abril. En esta ocasión la Academia quiere dedicárselo a la conmemoración del Día del Libro, que es el 23, como todos saben. Pero seguimos con la costumbre de hacer los actos el martes, y lo más cercano al 23 es el martes 21. Va a ser muy interesante. Se va a proyectar un documental sobre la figura de Pemán y la relación de Pemán con las academias, incluida nuestra Academia de San Romualdo. En ese documental habrá imágenes de Pemán en la Academia de San Romualdo. Este documental, que tiene una duración de entre 20 y 30 minutos, lo ha realizado y dirigido Marco Antonio Velo, que es a su vez la persona que comentará el documental y ofrecerá la conferencia posterior. Todo esto dedicado al Día del Libro, como digo, será el martes 21 de abril. Le agradecemos la presencia al excelentísimo señor almirante, jefe de acción naval de la base naval de Rota, al excelentísimo señor almirante de la Carraca, al excelentísimo señor general del TEAR, a los miembros de la corporación municipal, a todas las autoridades y mandos militares que nos acompañan esta noche y a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Queda clausurada.